Yo tuve hace 3 años carcinoma ductal infiltrante, puede ser por haber tenido mucha preocupación, angustia y sufrimiento. Bueno, para que vos hayas tenido un carcinoma ductal infiltrante, sí o sí tuviste que haber vivido un conflicto relacionado con una separación percibida como dolorosa, de forma muy intensa, inesperada, vivida en soledad, donde sentiste que te arrancaban a alguien del pecho o que perdías el contacto vital con alguien de tu vida, o incluso una situación en la que quizás querías separarte y no lo podías hacer por una determinada circunstancia, ¿sí? Te querías separar de alguien y no lo podías resolver. Esa separación, ese evento, ese suceso, es lo que biológicamente pone en marcha un programa biológico adaptativo. Y luego, si eso te afectó de una determinada manera o lo interpretaste de una determinada manera, puede haber llevado a sentir una preocupación, angustia y sufrimiento, ¿sí? Pero desde lo biológico, el origen no es la emoción, sino el evento, la separación en este caso, ¿sí? Porque el cuerpo responde a lo que vivís de manera muy concreta, de manera adaptativa. Entonces, mientras ese conflicto está activo, los conductos mamarios comienzan a generar microulceraciones como una forma, digamos, de adaptación para poder mejorar esa función de contacto y se drenen, digamos, se drene la leche y no se congestione la mama, ¿sí? No es un error del cuerpo, sino que es una respuesta que tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una lógica, pero cuando ese conflicto de alguna manera logra resolverse, cuando volvés a tener el contacto, lo recuperás o soltás esa situación, esa separación, entras sí o sí en una fase de reparación, donde el tejido que se adaptó en la fase activa se tiene que cicatrizar, se tiene que reparar, se tiene que regenerar. Y es justamente ahí donde muchas veces aparece el diagnóstico, aparece la inflamación, el bulto, ¿sí? Lo que se nombra como cáncer. ¿Está? Y eso es, digamos, clave poder entenderlo, porque cambia completamente la mirada y la forma en la cual te tomás esta situación. Además, cada tejido responde a una forma específica de cómo la persona está viviendo, ¿sí? Y en este caso, los conductos mamarios hacen este proceso, digamos, de microulceración y reparación en la fase ya resolutiva. Incluso, digamos, también participan microbios, está en la regeneración de este tejido. Y bueno, los microbios tampoco no son enemigos, sino que forman parte, digamos, del sistema de asistencia en la reparación. Está, a ver, tenemos que entender que la mama es un órgano que está al servicio del nido, al servicio del otro, al servicio de la vida, del contacto, de la nutrición, del cuidado, del sustento, de la protección, el alimento. Por eso también es importante tener en cuenta la lateralidad biológica de la persona. En el caso de que vos seas diestra y si el carcinoma fue en la mama izquierda, el conflicto está relacionado con hijo o madre. Y si fue en la mama derecha, está relacionado con pareja, padre, partner, todo lo que no sea madre e hijos. ¿Está? Entonces, más allá del miedo o de la angustia, ¿sí? Y del sufrimiento, la invitación es a poder comprender qué separación viviste, cómo la percibiste, en qué momento de tu vida ocurrió, porque cuando entendés todo esto y cuando comprendés que detrás de la enfermedad hay un sentido biológico, dejás de ver el cuerpo como un enemigo, como que tenés que combatir la enfermedad, y empezás a verlo ya como un sistema más integrado, que responde de manera coherente a una situación que viviste y que lo que te está sucediendo, por supuesto que tiene una lógica biológica determinada, ¿sí?